con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Conversemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad. Vivamos en copropiedad. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. En esta oportunidad queremos conversar sobre un tema que ha sido bastante complicado o ha estado en boca de mucha gente en estos últimos días. Todos hemos visto que han salido en los medios de comunicación y también en programas sensacionalistas noticias que los gastos comunes se dispararon durante el año 2023 de una manera que es impresionante. Al menos en los titulares, eso es lo que llama la atención a la gente y lo que queda en la retina de la mayoría. Pero al escuchar o leer detenidamente estas notas de prensa, señalan que este aumento ha sido de los últimos años, lo que es obvio, ya que todos sabemos, a todos nos consta cómo han aumentado los costos de vida en general, incluyendo el IPC, incluyendo los sueldos para las comunidades por el alza o por el aumento del sueldo mínimo, entre otras cosas. Bueno, esto que hemos visto junto con la desafortunada publicidad de una serie que decía que los gastos comunes son un robo, ha encendido las pasiones de mucha gente que no sabe de este tema y que opina desde su desconocimiento. Es por eso que quisimos invitar a todas las plataformas de gastos comunes para que ellos nos dijeran cuánto es el alza en las comunidades que atienden y también la morosidad. Y de esa forma entonces cada uno podría decir exactamente según la estadística que ellos tengan. Entonces los invito a que escuchemos a cada uno de los representantes de las plataformas y al final vamos a hacer un resumen de estos números. Y ahora estamos con Guillermo Márquez, él es gerente de tecnología de Edifito, una de las plataformas más antiguas que existen hoy, o sea, en nuestro país. Antes tenían otro nombre. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Hola, Aníbal, muchas gracias por la invitación, una alegría estar acá. Sí, pues, de las más antiguas, ya 22 años desde que se creó, el año 2002, imagínate. Yo diría que es la más antigua. Mi conserje, y que Claro, ahora cuando lo internacionalizamos le cambiamos a Edifito. Claro, correcto. Ok. Bueno, con la experiencia que ustedes tienen, con la estadística que generalmente ustedes revisan y estudian, debido a la tremenda información que tienen, yendo directamente al grano, ¿cuánto subieron los gastos comunes el año 2023 en promedio? En promedio, según lo que nosotros evaluamos, en torno al 6,2%. Un 6,2%. Sí, que está bien alineado. Y mira, y en todo el estudio que hemos hecho hacia atrás, los años anteriores subió un poquito más, digamos. El gasto común está muy alineado con la inflación, ¿no? Si uno analiza, hemos hecho curvas de 10 años, ponte tú, y vemos la inflación y está súper, tiene una directa relación con la inflación. Aumenta la inflación, aumentan los gastos. Así que este año la noticia es un poquito mejor, digamos, la inflación está más controlada, así que debería tender a bajar un poquito por ese factor, pero nosotros tenemos ahí otra visión que también va a aumentar por otros factores que se nos vienen para este año. Claro, correcto. Si subió de esa manera el 6% del promedio que ustedes tienen, ¿cuáles fueron los ítems que más pudieron haber afectado a esta alza? Mira, hay dos los ítems que son fundamentales. Remuneraciones y pago a proveedores. Remuneraciones es en torno al 44% del gasto común y proveedores en torno al 40%. Entonces ahí tenemos explicado casi el 85% del gasto común. Estamos hablando en promedio, por supuesto, hay otras comunidades que tendrán otras distribuciones, pero el promedio es más o menos eso. Por lo tanto, durante el año pasado, con el aumento de que vamos a llegar a julio al sueldo mínimo de 500.000 pesos, todos los sueldos han subido y lo vemos un poquito en los números. Entonces, eso explica una parte. Y la otra parte, los temas de pago a proveedores. Dentro de pago a proveedores vemos todo lo que son servicios. Y ahí tenemos, por ejemplo,
En el ámbito de la seguridad también se está invirtiendo. Te comentaba que primero hablamos de la remuneración y el segundo factor el tema de proveedores. Y ahí en el ámbito de lo que son aspectos de seguridad, también ahí ha aumentado, hay nuevas inversiones en sistemas de vigilancia, sistemas de control de acceso, el tema de la seguridad ha tomado bastante relevancia dentro de los edificios y los condominios. Correcto. Ok. Ahora, este promedio, ¿cómo lo ves tú en comparación, o en este caso de Fito, en comparación con años anteriores? Por ejemplo, el año 2020, 2019, por ahí que son para nosotros años muy importantes. Mira, esos años nosotros lo que vimos, eh, que hubo una baja, bueno, bajó un poquito la inflación, y hubo una baja en el gasto común. Pero, por otro lado, hubo un alza en la morosidad, lo cual para el condominio se hizo un poquito más complejo la situación. Pero desde el punto de vista alza en el gasto común, vimos que se mantenía en entornos normales. Lo normal es que aumente un 6%, o sea, perdón, un 3%, este año un 50% de aumento respecto a lo que es lo normal, digamos. Claro, Entonces, se nota bastante. correcto. Pero yo diría que este último año se pegó un pique en el año 2003 importante que estuvo muy, muy ligado a la situación económica del país. Ok, ahora aprovechando lo que estás diciendo, hablaste de la morosidad y también de la situación económica y del alza de los gastos comunes, evidentemente que afecta de alguna manera a la morosidad. ¿Tienen ustedes estadística de los últimos 12 meses cómo se ha comportado esto? Sí, mira, la morosidad en general, estos últimos 12 meses ha ido creciendo un poquito. Eh, en, en general, en los años normales, yo te diría que hasta antes de la pandemia, ya uno veía, antes del estallido social, porque tuvimos ahí varios eventos, la morosidad promedio nosotros la teníamos estimada entre un 24, un 26%, por ahí variaba, de repente subía un poquitito. En pandemia llegamos sobre un 32%, Ya, y ahora había tendido a bajar, y hoy día estamos en torno al 28%, que es un número bastante alto para un condominio. Pensemos que casi uno de cada cuatro está moroso. claro, Ahora, entendemos por morosidad es personas que no pagan dentro del mismo mes, hay personas que hacen un poquito la bicicleta, qué sé yo, pero morosidad crítica, que ya estamos pensando en torno a más de 3 meses, digamos, donde ya se pueden aplicar ciertas acciones, eso baja ya cerca del 6%. Los correcto. números normales están en torno al 4%, ¿no? Todavía está un poquito alto respecto a eso, eh, pero sí, hoy día se nota que ha ido creciendo un poquito la morosidad en promedio de las comunidades. ¿Y cómo lo ves tú, o Edifito, tanto el alza de gastos comunes como la morosidad para lo que queda de este año 2024? Pues este año viene un año bien, ay, no quiero decir complejo, digamos, pero viene un año en que los condominios van a tener que tomar hartas decisiones, digamos. Primero, a mitad de año viene el cambio de mínimo de 500.000 pesos. Claro, Si bien yo creo que el entorno promedio, esto tiende a subir el promedio de la remuneración real de todo el país, por lo tanto, sube la remuneración de todo. Así que ahí va a haber un trabajo más importante a abordar. Pero yo creo que uno de los temas más relevantes, que si bien no se va a implementar ahora, pero viene ya trabajándose, el tema de la ley de las 40 horas. La ley de las 40 horas, eh, sobre todo en los condominios, que son 7 por 24, cuando tú estás claro, trabajando y que tienes que hacer los turnos, los tienes que cumplir, ya con las 3 personas que uno más o menos se manejaba, ya no te da. Por lo tanto, no, vas a tener que incorporar alguna forma de suplir ese horario para cumplir las 24 cumplir horas, porque el edificio claro, con las funciona 7 por 24 horas, 24, digamos. Por lo claro. tanto, ahí hay un tema que va a ser interesante cómo se va a ir abordando las distintas comunidades. Algunos están viendo que nosotros ya hemos visto varios condominios que están incorporando ya y están trabajando 40 horas con su personal, en algunos casos, digamos. Claro, Eh, por lo tanto, ese es uno de los desafíos que indudablemente le introduce un costo, si bien tiene un tremendo beneficio para todas las personas y el tema familiar que lo compartimos, pero efectivamente esto nos va a generar que dentro de las comunidades tenemos que
tomar acciones y eso va a tener un pequeño costo, por lo tanto va a haber una alza, creemos nosotros, en el gasto común para abordar estos dos puntos. Perfecto. Ahora, pensando en lo que viene, pero también en lo que ya ha sucedido a través de la pandemia, hubo una alza en los gastos comunes para ustedes. ¿Cómo lo vieron en comparación con la morosidad que hubo en ese instante? Tú algo nos comentaba, pero ¿nos podría aclarar mejor esa situación? Mira, nosotros lo que vemos respecto al tema morosidad, eh, vemos un poco desde el punto de vista económico el país un poco más estable en el sentido de que ya la situación económica de la inflación ha ido decayendo, se ve más controlada, por lo tanto, Claro, desde ese punto de vista, el empleo también ha ido tendiendo a mejorar. Recordemos en la pandemia, hubieron muchos bonos, muchas de ese tipo de cosas, por lo tanto, si bien hubo apoyo a la familia, ajá, también a los trabajadores, entonces hubo un mix ahí que es difícil comparar con otros periodos, digamos. claro, Entonces, si evitamos eso y volvemos a temas normales, cuando hay desempleo, la morosidad es lo primero que se ve afectado, porque en realidad, no sé, si no pago la luz, al mes siguiente me cortan la luz, digamos. ¿Ah? En claro. cambio, el gasto común no lo pago, en 3 meses más recién me pueden cortar. Entonces, hay una tendencia a que primera de las cosas que se deja de pagar es el gasto. Entonces, pero en la medida que vemos que el país, por lo menos la expectativa de este año es que la inflación no crezca mucho y el Claro. empleo mejore, la morosidad debería tender hacia la baja, quizás no a rangos tan normales, pero sí hacia la baja. Perfecto. Ok. Bueno, Guillermo, quiero darte las gracias a ti, por supuesto, a Edifito por habernos acompañado y por explicarnos cuál es, digamos, el estudio que ustedes hacen continuamente y la visión que tienen referente a lo que ha pasado con el aumento de gastos comunes y también la morosidad, que de alguna u otra manera afecta el buen funcionamiento de las comunidades. Así que muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti por la invitación y que tengan una muy buena tarde. Perfecto. Nos vemos. Bien, y ahora estamos con un amigo muy conocido por todos, amigo también del programa, que es José Miguel Oyarzo. Él es gerente de Edipro. ¿Cómo estás, José Miguel? Hacía tiempo que no nos acompañaba en el programa. Así es, Aníbal. Quise volver a darme una vuelta yo por el programa para ver cómo andaba todo y para traer estos datitos para que comentemos. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación a ti y a la radio. Eh, lo primero preguntarte, José Miguel, el año pasado, el 2023, ¿cuánto subieron los gastos comunes, de acuerdo al promedio que ustedes tengan? Uf, los gastos comunes nuevamente subieron, pero la buena noticia es que el alza se frenó un poco, ya, porque la verdad es que había estado subiendo bastante más. A modo de referencia, del 2021 al 2022 subió casi un 20% el gasto común en un año, eso es bastante, y del 2022 al 2023 subió comillas, solamente un 9%. Igual es harto, igual es más que el IPC, así que todavía se ve que en el fondo el gasto común sigue subiendo más allá de lo que sube de la inflación propiamente tal, pero al menos es menos que el 20%. Correcto, entonces en menos del 20%, que ya sería bastante bueno por lo que estás diciendo en comparación con el año anterior. ¿Cuáles son los ítems que más afectaron a esta alza? Como siempre, todo lo que tenga que ver con gasto común, lo que más empuja es el recurso humano. El recurso humano es, digamos, conserje, aseo, etcétera. Siempre es entre el 50 y el 60% del gasto común total de un edificio en promedio. Entonces, eso sí es que, digamos, es un edificio normal. Si es un edificio que tiene, por ejemplo, dos accesos, ahí Claro, puede llegar hasta un 75 por ciento del recurso humano. Eh, entonces, las cosas que afectaron son las que están vinculadas al recurso humano. Concretamente, reducción de horas, ya la ley de ya, 40 horas, sí, que eso, digamos, hace que sea más necesario o tener más horas extra o tener un poco de turno adicional de conserje principalmente, que es
por las consejerías 24/7, y el alza en el sueldo mínimo. Eso también es lo otro que pega fuerte. En menor medida, pero igual de manera relevante, impactaron en el gasto común cosas como la subida de los servicios, gas, agua, por ejemplo, y por supuesto la UEF, o sea, el grueso de los contratos que tienen los condominios, en especial los de mantenciones, por ejemplo, Claro, siempre son UEF. Entonces, si s- es muy poco probable que el gasto común de un condominio suba eh, menos de lo que sube el UEF. Siempre debería ser un poco más si es que hay alzas que peguen también en la parte de recursos humanos. perfecto. Ahora, recién mencionaba que entre el 50 y el 60% aproximadamente de los ingresos o de los gastos que tiene una comunidad es para el pago de sueldo. Y mencionabas también que uno de los factores era el aumento del sueldo mínimo. ¿Han visto ustedes allí si por lo general se pagan muchos sueldos mínimos en los condominios? Sí, sí, el sueldo promedio relativamente cercano al sueldo mínimo. Y más allá de eso, lo otro que ocurre es que si sube el sueldo mínimo, en el fondo, técnicamente, ok, el trabajador puede que esté un poquito arriba, pero por así decirlo, el sueldo mínimo, entre comillas, te va pillando, digamos. O sea, si estás ganando, por Claro, ejemplo, hoy día, alguien que hoy día esté ganando 500.000 pesos, en junio el sueldo mínimo sube a 500. Entonces ahí también viene el punto en que de una u otra manera el trabajador le dice al empleador, al administrador en este caso, así como, jefe, bueno, técnicamente no me tiene que subir, pero me va a tener con el mínimo. O claro. sea, igual lo quieras o no, empuja. Y bueno, y el personal de aseo muchas veces sí tiene el sueldo mínimo. Ok, correcto. Entonces, a pesar de que, según la estadística de ustedes, este año, el 2023, o sea, subió menos que el año anterior el gasto, digamos, el gasto común. ¿Tienen ustedes una estadística un poco más atrás, por ejemplo, 2020, 2021, en cuanto a cómo venían las alzas de gastos comunes? Por supuesto que lo tenemos. Sí, a ver. El 2000, del 2020 al 2021, Ajá, lo que tenemos es que el alza fue de un 14%, ¿ya? correcto. Y del 19 al 20 el alza fue de un 4,5%, Ah, ¿ya? claro. Entonces fue el 2020 en adelante que Para la el gasto pandemia, digamos. común, claro, la pandemia fue lo que aceleró el gasto común, eh, pero curiosamente el 2020 al 2021 el alza tampoco fue tanto, ¿ah? Porque, eh, ahí la inflación fue muchísimo más alta de la que tenemos hoy día, por ejemplo. Ya, Entonces, los administradores hicieron un trabajo por contener el gasto común durante el 2020 al menos, pero correcto. claro, para después ya era derechamente incontrolable, o sea, uno puede controlar los gastos Hasta durante por un ahí. tiempo, Claro, durante un exactamente, tiempo. puede administrar ciertos costos para no cobrarlos en este momento, cobrarlo un poco más adelante, Correcto. puede echar mano a ese tipo de cosas, pero eso no puede hacerse durante 3 años. Ok. Ahora, ¿cuál ha sido la morosidad en los últimos 12 meses o 13 meses? Ya, en la morosidad tenemos lo que yo calificaría de buenas noticias, dado cómo estaban las cosas antes, Ah, ¿ya? Sí, sí, finalmente. A ver, durante el 2020 la morosidad llegó casi al 20%, 19,86% de morosidad. Ahora, nosotros medimos morosidad por cantidad de unidades morosas, de unidades, ¿ya? perfecto. Claro, porque hay varias maneras de medirlo. Ya la, Claro, la metodología que creemos nosotros más acertada es cantidad de unidades que deben dinero. Eso quiere decir que si una unidad debe 20 un mes, meses, claro, claro, si debe un mes, pesa para nosotros, para esta métrica, digamos, lo sí, mismo que una de 20. En el fondo, claro, igual tienes que mirar las dos métricas para saber en el fondo cuánta claro, plata tienes en la calle, pero para medir la cantidad de gestiones que tienes que hacer,
te sirve más saber la cantidad de unidades morosas. Correcto. Así que, Oh, dicho ese paréntesis, como te decía, el 2020, que fue el peak, la ¿ya? morosidad llegó al 19,86% y hoy día está en 13,69%. ¿Ya? 13,69. Perfecto. Ok. Eso es casi lo que había promedio preestallido. ¿Ya? La Sí. morosidad promedio preestallido era del 13,41% según nuestras métricas. Ok. ¿Y ahora 13, coma? 0,69, estamos un O sea, poquito estamos en más la misma. arriba. Pero es muy poca la diferencia. Exactamente, estamos casi en ese punto, sí. Correcto. Ok. ¿Y cómo ven ustedes de aquí para adelante, o lo que queda de este año, tanto la morosidad como el aumento de gastos comunes? Eh, los condominios que todavía no han bajado los turnos a 40 horas van a tener que hacerlo, o si no, o sea, si ya lo hicieron, ya se comieron el turno El alza. adicional, claro, o la hora extra, lo que haya que Claro, hacer, ¿ya? claro. Eso ya les subió, Ya ¿ya? quedó. Sí, Eh, nosotros hemos escuchado opiniones mezcladas de administradores que ya lo implementaron y administradores que están implementándolo según la ley, lo que requiere la ley, que es, digamos, de hacerlo súper paulatino de aquí hasta un par de años más. correcto. Lo que sí, ahora en junio, si no me equivoco, vuelve a subir el sueldo mínimo. Claro, Entonces, eso sin duda debería volver a impactar en el gasto común, ¿ya? Lo otro que también de manera indirecta impacta son las temperaturas, básicamente el claro, cambio climático, porque si el invierno es más frío, no sé realmente cómo viene el pronóstico de temperatura promedio para este invierno, es más frío, eso requiere más caldera, eso requiere más gas, los vecinos requieren también más calefacción y eso también impacta, o sea, la calefacción claro, centralizada es súper pesado en los gastos comunes durante el invierno. correcto. Ok. Sí. La morosidad debería Sí, tender a seguir estabilizándose en los promedios prepandemia. Eh, no veo por qué debería volver a subir. O sea, realmente ya pasó lo peor, tengo la claro, impresión yo. correcto. Ok. Bueno, José Miguel, quiero agradecerte el que nos hayas comentado sobre la estadística de Bipro, porque eso nos va a ayudar mucho a tener una idea más clara de cómo está la realidad del mercado de la copropiedad. Así que te lo agradezco muchísimo y espero verte pronto nuevamente en algún otro programa para que conversemos algún tema que está relacionado con nosotros. Por supuesto, Aníbal, siempre es un gusto estar por acá compartiendo datos y conversando. Un abrazo, que estés bien. Chao. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en la hoy.
Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, Hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio@radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bien, en esta oportunidad estamos con Gerardo Gossi. Él es gerente de Coliver. Gerardo, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Aníbal por la invitación. Muy agradecido. Mira, a pesar de que ya has estado en algunas otras oportunidades en nuestro programa como invitado, me encantaría que pudieras muy brevemente, en 30 segundos, contar qué es Coliver hoy día. Ok, bueno, Coliver es un ecosistema de convivencia en donde tenemos diferentes tipos de soluciones de software. Una de ellas es justamente una solución de software todo en uno, completa, para la administración de condominios. Y allí el administrador tiene absolutamente todas las herramientas que necesita, desde poder hacer el gasto común, un CRM de ticketing para poder atender omnicanalmente desde correo, chat, teléfono, etcétera, a cualquier tipo de residente o comité, gestión de tareas, todo lo que es gestión de remuneración, o sea, absolutamente todas las herramientas en un mismo lugar totalmente integrado, y eso hace que le reduce más o menos un 65%
de tiempo en tareas administrativas que son poco percibidas obviamente por los residentes, ¿no? Y así ayudamos también a que sea una gestión muchísimo más enfocada en el residente, más que enfocada en el proceso o la tarea. Administrativo, contable. Sí. Perfecto. Ahora, a propósito y entrando en materia, en relación al año 2022, de acuerdo a la estadística que ustedes tienen, ¿cuánto subieron los gastos comunes el año pasado, el 2023? Mira, 2023 fue un año bien particular, como todos sabemos. Ahora después podemos hablar un poco de cuáles fueron las particularidades por las cuales justamente se dieron los números. Nosotros tenemos una estadística aproximada de un 9%, podría llegar a rondar máximo un 10% de incremento entre el 2022 y el 2023 en términos de gasto común. Para hablar en dinero, digamos, podríamos hablar de que pasamos de un 2022 promedio, estamos hablando siempre de región metropolitana donde está la mayor densidad obviamente de muestra, y más o menos pasó de unos 98.000 pesos mensuales que se pagaban de gasto común. Obviamente, como sabemos, esto tiene muchísimos factores y atributos asociados a esto, versus el 2023 que se pasó más o menos un promedio de 107, 108.000 pesos en promedio, ¿no? Entonces, claramente tiene un montón de temas esto adentro, ¿no? Estos dos números, como decimos siempre, en los promedios se ahogan los enanos, ¿no? Pero hay que trabajar mucho ahí los atributos y el porqué de eso. Ok, ahora, ¿cuáles han sido los ítems que han visto ustedes que más han afectado a esta alza? Mira, hay mucho, como te decía, 2023 fue bien particular por el contexto país en particular. Bueno, el tema inflacionario, obviamente, ahí vimos más o menos era un 3.9% de lo que quedó en 2023, pero más allá de la inflación, hubo diferentes aspectos en el 2023 que afectaron el costo del gasto común de forma particular, ¿no? Uno de ellos es, si se ve, obviamente, el tema salarial. Como sabemos, el tema del mínimo salarial fue un incremento. Y como sabemos, el tema salarial en el gasto común es un componente súper importante, ¿no? En nuestros cálculos se estima de que más o menos los salarios van entre el 45 y hasta el 60% en algunas veces, es el componente que ocupa el tema salarial e imposiciones en lo que es todo el total del gasto común. Entonces, claramente es un ítem que afecta muchísimo el costo total, ¿no? Y como sabemos, a partir de septiembre de 2023 llegó a 460.000 el mínimo, pero sí hay que tener en cuenta algo, si bien esto afecta absolutamente a todos, afecta más justamente a aquellas comunas en donde tienen empleados que están trabajando en base a ese mínimo, obviamente, y les afecta esto. Tenemos comunas en donde los salarios son un poquitito más altos y obviamente este cambio salarial tampoco les ha afectado demasiado. Por otro lado, también encontramos el tema de la incorporación del IVA, ¿sí? a algunos servicios, que eso también afectó, claramente. Las administraciones. Exactamente, y no solo la administración, también había servicios que antes estaban totalmente exentos y hoy por hoy comienzan a pagar IVA, entonces eso también un 19% en muchos de los temas, ¿no? Se habla de que justamente de que este impacto de IVA, más o menos, no hay un cálculo exacto, pero más o menos puede llegar a impactar entre 3 y un 5% de incremento en esto de gasto común, ¿no? Y luego, obviamente, todo lo que son servicios de proveedores de infraestructura, hay muchos contratos que incluso solemos ver que se hacen en UEFs, ¿sí? Entonces eso también afecta. Exactamente, de mantenimiento, que son recurrentes y al ser en UEFs esto va creciendo de forma común y corriente. Sí, y también, bueno, los servicios básicos, ¿no? O sea, agua, luz, gas, etcétera, que también se han incrementado de forma recurrente. Entonces, todos estos ítems, obviamente hay que analizarlo caso a caso, o sea, siempre cuando hablamos, hay un poco digamos, de ruido, obviamente, en las noticias siempre con el tema de gasto común, porque siempre se habla de grandes promedios, ¿no? O sea, los grandes promedios, como vemos, sin ver las particularidades y sin realmente meternos dentro de los números, es bastante complejo poder hacer un análisis concreto, ¿no? Entonces terminan siendo como noticias así de mucho impacto, muy de color amarillo, por llamarlo así, pero claramente necesitamos realmente darle un poquitito más de ciencia y de analítica a los datos como para poder darle el racional de por qué se incrementa. Claro, y además hacer un estudio serio de la estadística en este caso, porque bueno, generalmente los anuncios, la prensa, lo que busca es justamente
espectacularidad. Entonces, claro, no va a poner algo que no impacte, sino que por el contrario va a querer llamar la atención como lo está haciendo los medios de comunicación hoy día con esto del aumento de los gastos comunes de una manera desproporcionada. Nosotros tenemos alrededor de un 42% de morosidad, lo cual es alto, ¿sí? Justamente para el año 2023. Tiene que ver con un set de diferentes razones por las cuales esta morosidad justamente es así, y tiene que ver básicamente por, muchos, incluso si ves el año, la morosidad va variando, en donde la primera parte del año es un poco más alta, por vacaciones, entrada al colegio, la gente prioriza otro tipo de gastos, y espera un poco, dice, bueno, este mes no lo pago el gasto común, pago el otro mes, etcétera. El problema de eso es que, como todos sabemos, empieza a hacer esa bola de nieve de los 3 meses, y después cuando se quiere regularizar es más complejo, etcétera. Pero bueno, hay un set, digamos, de cosas, y otras cosas que hemos hecho, que hacemos algunas encuestas nosotros también en algunos condominios de forma privada. Nos hemos encontrado también todavía con residentes que dicen, no, yo no pago porque no entiendo el gasto común. ¿Sí? Típico. O se les ve un dejo de enojo, entre comillas, particular. Y castiga. Claro, y castiga, dice, como estoy enojado y como algo no pasó, no pago el gasto común, ¿no? Pero bueno, pasan este tipo de cosas, si bien son particularidades, pero sí vimos en el 2023 una morosidad un poco más alta de lo normal. Se espera que en el 2024 quizás disminuya un poquitito esta morosidad, aunque si vemos un poco la estadística de cómo va a venir el 2024, deberían seguir incrementándose los valores de gasto común. De gasto, aumentando, claro. Exactamente, porque también el salario mínimo va a seguir incrementándose. Como sabemos, hasta 500.000 pesos, si mal no recuerdo. Hasta 500, claro. Sí. Entonces, eso también va a afectar. Y de a poquitito, si bien el 2024 no va a estar tan afectado, pero también va a empezar a ser tocado mínimamente por la nueva ley de 40 horas laborales. Claro, ¿sí? claro. Que también va a disminuir, creo que 1 hora en el 2024. Pero nada más. Hay que pagar seguramente hora extraordinaria por esa hora que alguien va a tener que trabajar. Exactamente. Bueno. Entonces, vamos a seguir viendo estos incrementos, sí. Y otra parte de justamente de la analítica que hacemos también en Coliver es que ahora estamos empezando a trabajar muy fuertemente en toda la parte de analytics, justamente con información. Es entender un poco, a compararnos primero contra las superficies útiles que tienen justamente los condominios, y lo segundo es cómo nos comparamos en Latinoamérica, ¿no? Hay un informe muy interesante. Que acaba de sacar, creo que Forbes fue, o no sé cuál de estos fue, pero es bien interesante y habla de que Chile, primero, tiene el costo de vida más alto de toda Latinoamérica, y segundo, tenemos el metro cuadrado más caro de toda Latinoamérica. Ok, ¿sí? Bueno, Gerardo, lamentablemente tenemos que terminar. Quiero darte las gracias por aportarnos de tu información y visión los antecedentes que tiene Coliver. Si alguien quisiera ubicarlos, ¿cuál es el correo, el sitio web de ustedes? Sitio web www.coliver, con B corta, coliver.com. Sí, .com, perfecto. ¿Sí? O el correo contacto@coliver.com. Ok, muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos. Chao. Bien, ahora nos corresponde conversar con Juan Carlos Arana, él es cofundador de Gasto Común Chile. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto de tenerte en el programa. Hola, Daniel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero que sea un excelente programa, todo lo que he visto por parte tuya, y que todo lo que vamos a conversar aporte al rubro, a los administradores y a las comunidades también. Antes de iniciar con las preguntas que ya vamos a revisar, ¿cuál es el sitio web de ustedes? Gastocomunchile.com. Gastocomunchile, sí. Gastocomunchile.com. Perfecto, muchas gracias. Es. Ahora, vamos entonces, lo primero que quiero preguntarte es cuánto para ustedes, de acuerdo al promedio que tienen, ¿cuánto subieron los gastos comunes el año pasado, el 2023, en promedio? Mira, nosotros hicimos una evaluación tomando 100 comunidades
que sean homogéneas, porque no podíamos comparar exactamente comunidades de tipo casa o condominio de casas con edificios, y tomamos básicamente dos sectores para hacer este análisis, el sector oriente y el sector norte de Santiago. ¿Ya? ¿Ya? Mira, en el sector oriente, en enero del 2023, la morosidad era, perdón, a febrero, primero no puede considerar 12 meses. Estamos hablando de los gastos febrero comunes, era- ojo, gastos comunes. Perdón, Los gastos de los comunes. gastos comunes. Mira, los gastos comunes, ¿cuánto han subido? Sí, Tenemos aproximadamente en enero 2023 un gasto común promedio de un edificio de los que analizamos era aproximadamente 11 millones, bastante promedio, pero había subido un 22% comparado al periodo anterior. ya. Ahora, a enero del 2024, un año después, 13 años después, va a un alza de un 39%. Y ahí hice una distinción. En el sector norte de Santiago ha subido más el gasto común que el sector oriente. Ahí se ha disparado mucho más el gasto común. Correcto. Ok. Ahora... Como te digo, de un año a otro subió prácticamente 17%. un de un año 17 en para otro. promedio. Claro, en promedio, todo esto en promedio, de un año a otro subió un 17%. Y ya venían con un alza de un 39%. Entonces, ahí, después analizamos cuáles eran los ítems. Eso. Hicimos un análisis también a 13 meses. Claro, me encantaría que pudiera decirnos cuáles son los ítems que más afectaron esta alza. Bueno, principalmente está todo lo que es remuneraciones del personal, entendiendo por remuneraciones lo que es los sueldos líquidos, lo que es PERIRET, lo que son los anticipos de sueldo y los reemplazos del personal, que ha pegado bastante fuerte, sobre todo en el periodo de diciembre, enero y febrero. Eso es un ítem que las personas no consideran como residentes y es algo que afecta bastante. Hay que recordar que en diciembre hay aguinaldos también y se produce el tema de las vacaciones. Entonces no es menor. Es parecido en septiembre, pero hoy no hay tanto reemplazo, pero también hay aguinaldos. Y eso hace subir bastante el tema de los gastos comunes. No es una alza tan ligera. Y los trabajadores también están un poco más exigentes. Por trabajar un turno que corresponde a un 18 de septiembre, un 19, o trabajar en Navidad, Año Nuevo, son más exigentes y uno tiene que velar por la continuidad operacional de la comunidad. Claro, por lo tanto los valores son no mucho siempre mayores. entienden eso, dicen, claro, entonces hay comunidades que son bastante grandes, por ejemplo edificios que tienen una o dos o tres accesos. Claro. Entonces la cantidad de personal es bastante grande, o sea, es mucho. Juan Carlos, en este caso, de acuerdo a los ítems que tú tienes, digamos, para ver, ¿qué porcentaje de los sueldos y pago de trabajadores de una comunidad es el que afecta al gasto común? ¿Tienen más o menos esa idea? Sí, con seguridad de las comunidades que analizamos es más del 50%. No puedo decir ninguna que es menor. Claro. Y fluctúa entre el 50 y el 65%. Perfecto, todo lo que es muy claro. Personal para que la comunidad pueda operar. Claro. ¿Ya? Esa es una estadística. Y después vienen otros gastos que son un poco más, un poco menos, pero comparando el sector, tenemos que los gastos son los de electricidad, las mantenciones de ascensores, mantenciones de calderas. Correcto. Eso es como lo que más pesa. Entonces, resumiendo, sería todo lo que es personal de la comunidad, los consumos de gas, electricidad, mantención de ascensores y calderas. Eso es lo que más se lleva. Si tuviera que mencionar otro ítem, tendría que mencionar el tema de los seguros de incendio. ¿Han subido? Los seguros de incendio son altos, más que subir, son altos. Ahora será por un tema de la póliza, será por un tema de que se requiere, porque o la comunidad está exigiendo más también para asegurarse. Claro. Claro, a veces hay más adicionales que quiere tener la comunidad y eso aumenta los valores. Además que ahora está también, perdona, porque aprovechamos de aclararle a los auditores, está también no solamente el seguro habitual, digamos, de incendio, ¿verdad? Se le ha incluido muchas veces terremoto, que aumenta bastante, y también está ahora los seguros de responsabilidad civil para el comité y también los administradores. Por lo tanto, eso también muchas comunidades lo han comprado, y ahí entonces está lo que tú dices, se entiende perfectamente el alza que han tenido con los seguros. Claro, esos son los ítems que más
pesan, por así decirlo. Lo otro tiene básicamente una variación respecto a la UF. Entonces tú puedes decir, oye, subió respecto al mes pasado, sí, pero subió bastante poco. No es algo que pese. Lo que sí también se está tomando bastante conciencia, yo creo, es la mantención de ascensores y mantención de calderas. Por ejemplo, en los próximos meses, estadísticamente nosotros estamos comparando los meses, cómo se comportan, y los meses previos al invierno va a subir la mantención y reparación de calderas. Claro. Inevitablemente. Natural. En marzo sobre todo. Claro, claro, preparándose ya para lo que va a ser un invierno frío, lluvioso, como lo quieran ver. El tema de los ascensores no es menor porque hay mucho desgaste, tanto en las comunidades que son de oficina, que los ascensores tienen mucho desgaste. Claro. Y en las que son residenciales, que son de una gran cantidad de departamentos, tienen un desgaste también que no es menor. Las cabinas suben y bajan a cada rato. Ok. Juan Carlos, viendo ahora lo que está relacionado con la parte de morosidad, porque el aumento de gastos comunes por lo general pudiera traer como consecuencia que muchas personas no pudieran pagar. ¿Cuál ha sido la morosidad que han registrado ustedes en los últimos 12 meses? Últimos 12 meses, mira, en febrero del 2023, en el sector oriente de la capital, la morosidad era un 18,11%. En enero del 2024, o sea, recién el mes que pasó, la morosidad llegó al 46,60%. Wow. Y en promedio en el sector oriente, ahora si lo consideramos, un dato que no es menor, si yo considero 13 meses, enero del 2023 a enero del 2024, en enero del 2023 la morosidad era el 40,84 y ahora un 46,60. Y eso te da a entender, te explica un poco el comportamiento de las personas también, alcanzando un promedio del 28,94%. En la zona norte de la región metropolitana es parecido. En febrero era más bajo del 2023, un 26,64%, y en enero un 44,25%. ¿Ya? Si hacemos el análisis un poco de 13 meses, vemos que la morosidad es casi la misma, o varía poco, ¿no? En el sector norte un 34% y ahora un 44%. La morosidad promedio en el sector norte de la capital es de un 40%, en el sector oriente de un 28%. Para redondear 30 y 40, ¿ya? Ahora también hay que ver un tema del comportamiento. Alguien podría pensar, por ejemplo, ¿por qué tanto? Y si tú ves la gráfica, al menos nosotros que la tenemos, hay comportamientos que suele ser, por ejemplo, en mayo o en marzo, ¿qué pasa? El gasto común de marzo eventualmente no lo voy a pagar este mes porque tengo los gastos de colegio. Claro. ¿Ya? En febrero o en enero, por ejemplo, en el sector oriente se da más que la morosidad aumenta en enero, lo que me podría permitir pensar que no pagué los gastos comunes porque voy de vacaciones. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, en agosto, porque era el Día del Niño, quizás gasté el dinero que tenía pensado para los gastos comunes en algo para los niños. En diciembre vuelve a subir porque en Navidad probablemente. Claro. También en septiembre hay una breve variación y hay una correlación entre los sectores, porque en septiembre está el 18. Claro. Perfecto. Entonces, uno también no tiene la costumbre de decir, oye, no es como la luz o el agua, que si yo no la pago la van a cortar. Claro. Acá si el gasto común de un mes no lo pago, no importa, lo pago el próximo mes. Claro. Y si no lo pago el próximo mes, lo puedo pagar al subsiguiente. Claro. Claro. Entonces no hay algo que me diga, ¿y qué va a pasar? Ahora, el interés es menos castigador que antes, tampoco tengo un tema de decir, no estoy apurado. Al contrario, hay un incentivo, que prefiero pagar, digamos, el dividendo o pagar la cuota del auto que pagar los gastos comunes, porque no me cobran intereses. No hay un incentivo a pagar el gasto común. Claro, Juan Carlos, el promedio que tú acabas de señalar de morosidad, ¿cómo anda con los años anteriores? 20, 21, 22. ¿Ha aumentado mucho? Bueno, en el promedio, voy a comentar lo que es sector oriente. En el año 2020, el promedio en el sector norte de la ciudad era de un 35%. Ya. Al 2021, 36%. 2022, 38%. Y 2023, casi un 40%. Ya. El sector oriente, incrementándose, a pesar de la pandemia. En el sector norte de la capital ha ido aumentando bastante, es mucho más alta.
Claro. En el sector oriente, en el 2020 era un 21%, 2021 casi un 25%, 2022 26, algo por ciento y en el 2023 27%. En promedio general, podríamos decir que durante esos 4 periodos, 2023, 22, 21 y 20, en el sector oriente era de un 24,95% y en el sector norte era un 37,61%. Si yo juntara las comunas del sector oriente, la capital y el sector norte, el promedio era un 31% aproximadamente. Perfecto. Ok, ¿Ya? Juan Carlos, quiero darte las gracias por habernos acompañado. Espero que les vaya muy bien y tenerte nuevamente en el programa, pero para conversar ya más a profundidad sobre los temas relacionados con los gastos comunes. Me encantaría que pudieras acompañarnos más adelante en algún programa. Y voy a estar esperando la invitación. Agradezco el tiempo. Un muy buen programa, siempre lo sigo y espero seguir siendo uno de los auditores fieles de tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Juan Carlos. Bueno, ahora sí, ya estamos con Rafael Escobar, el gerente comercial de Castor. Todos lo ubicamos muy bien. Rafael, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Aníbal, un gusto para mí estar acá. Todo bien, en plenas vacaciones, así que muy contento de reconectarme contigo acá en Hablemos con Propiedad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, directo al grano. ¿Cuánto subieron los gastos comunes el año pasado, es decir, el año 2023? Mira, nosotros hemos detectado que efectivamente han habido algunas alzas, no como las que se han publicado recientemente de 20 y tantos %, sino que venimos con una alza sostenida de los años, yo diría que 21 post pandemia, que fueron importantes, sobre todo lo que tenía que ver con remuneraciones. Sin embargo, el año 23 vimos que hubo una alza, pero no tan marcada como la que se marcaba. Estamos viendo el orden del 5 o 7% aproximadamente. Ustedes tienen una gran cantidad de comunidades, ustedes son la plataforma, diría yo, más grande de nuestro país. Por lo tanto, me importa lo que tú estás diciendo porque echa por tierra un poco lo que se ha estado informando a través de los medios de comunicación. Por eso me encantaría que pudieras tú recalcar lo que acabas de decir. ¿Puede ser? Sí, claro. Yo soy bien crítico con respecto a cómo se utilizan los medios de comunicación. Muchas veces buscan los diarios, revistas, no por supuesto tu programa, la nota sensacionalista, la nota que te va a hacer implicar probablemente un poco más de rating, y se cuelgan de datos que no siempre son los acertados. Nosotros hemos estado siguiendo los gastos comunes, tenemos un departamento de estudio que permanentemente está analizando cómo se va evolucionando. Y te puedo decir, digamos, que por lo menos el año 23, el alza que es aproximadamente un 5%, que más o menos va de la mano con la inflación. Los gastos comunes, en general, cuando uno los va a analizar, el 50% de ellos corresponde a remuneraciones. Y ahí va habitualmente muy indexado lo que es justamente el IPC. Y después tenés gastos como... No, perdón, después decía gastos básicos. Después tienes gastos básicos donde destaca, por ejemplo, el gas, que también tuvo un alza importante el 22, pero el 23 en particular no vimos que haya pegado muy fuerte a lo que son los gastos comunes. Ok. Aparte de remuneraciones, ¿qué otros ítems crees tú que o han revisado que más han afectado a esta subida de gastos comunes, que en realidad un 5% lo encuentro bastante prudente? Sí, el gasto común, cuando uno lo va a analizar, el 50% de remuneraciones, aproximadamente entre un 45 y 55%, pero déjalo que a lo menos en la mitad, por lo tanto un dato muy incidente. Después tú tienes un 30% que tiene que ver con servicios básicos, ¿ya? Dentro de lo que son los servicios básicos tienes luz, agua, electricidad, gas, siendo el gas probablemente en aquellos edificios que tienen caldera uno de los ítems más importantes. Y después te van todo lo que son servicios de mantenciones, que ahí en general las variaciones no han sido mayores, digamos, sobre todo el último año. Perfecto, ok.
Rafa, entonces, Perfecto. Perfecto, bueno, como te comentaba, lo que nosotros hemos visualizado en la morosidad de los últimos 12 meses es una estabilidad. Efectivamente, hace un par de años, producto probablemente de la pandemia y de toda la crisis que estábamos viviendo y que bueno, todavía nos acompaña, había habido un incremento, pero lo que hemos visto en los últimos 12 meses no es para nada un incremento. Yo te diría que más bien es una estabilidad de la morosidad. Y lo que se explica claramente por una razón muy simple. En Chile contamos, bueno, con buenos administradores, contamos también con buenos mecanismos de cobranza, que yo creo que en general se utilizan y eso probablemente avala, digamos, los números que te estoy manifestando. Tercero, hay una nueva ley de copropiedad que de alguna forma también ha puesto en boga esto. Y cuarto, yo diría que hay una cultura de todos nosotros, los chilenos, de ser muy buenos pagadores en general. Así que yo diría que lo que a mí me asusta es muchas veces que en la prensa aparecen cifras estratosféricas de 200%. claro. La verdad que sería insostenible este mercado con una morosidad del 200%. Y muchas veces, no sé, me imagino que es la prensa la que busca el número impactante que te va a llevar eh, a tener más suscriptores, pero no es la realidad. Está muy Ok. lejos de ser, por lo menos, de nuestros administradores. Ok. Si tuviéramos que ponerle también número a esto, el promedio de la morosidad de los últimos 12 meses en porcentaje. En general, las comunidades tienen un 20% de morosidad, y es Ya, lo que se ha mantenido este año. correcto. Ok, perfecto. Ahora, recién mencionaste la crisis, digamos, o más bien dicho, la pandemia, año 2020, 2021 y también 2022. ¿Tú tienes más o menos el promedio de cuánto ha sido la morosidad de esos años? Sí, sí. El año 2020 esa morosidad se dispara un 30%, después se modera un 25% y llega más o menos a lo que hoy día tenemos, que es este 20% que yo te comentaba. ¿Y ese 20% para Castor es histórico, digamos, en cuanto a morosidad? Es más o menos lo que se ha mantenido en el tiempo. Sí. Ya, Es aquella morosidad de las personas que te deben, que claro, dejaron de pagar, pero no más allá de eso. perfecto. Ok. Bueno, Rafael, quiero darte las gracias por acompañarnos y darnos esta información que es relevante para que podamos sacar conclusiones en este programa. Así que muchas gracias por acompañarnos. A ti, cariños. Chao. Bueno, ahí tenemos la opinión de la gran mayoría de las plataformas que hoy están en el mercado y que manejan gastos comunes. Ese es el servicio que dan y, como hemos visto, tienen estadísticas bastante claras sobre esta materia, que es bastante importante, porque lamentablemente no estuvo la plataforma que generó toda esta situación a través de números que al parecer no son tan efectivos, a pesar de que también la invitamos. A última hora se excusó de estar presente por no tener, según me dijeron, estudios fehacientes o claros sobre esta materia. Por lo tanto, por lo menos esa fue la excusa que usaron. Pero si sacamos la cuenta, entre todas las demás comunidades, plataformas que estuvieron, son aproximadamente 10.000 comunidades que se hizo este estudio, este cálculo. Por lo tanto, tenemos que de 10.000 comunidades, el promedio de alza de gastos comunes durante el 2023 fue del 10,01%. Ustedes pueden sacar las cuentas, pueden volver a escuchar en la grabación y anotar los números y se van a dar cuenta que es así. También, no contento con esto, preguntamos a muchos administradores que pertenecen a la Unión de Administradores de Condominios de Chile y en un estudio o en un cálculo, más que estudio, en un cálculo de 1.053 comunidades, arrojó un alza de gastos comunes de 12,21%. Es decir, si sacamos un promedio,
entre las dos áreas, tanto las plataformas como estos administradores, da que el promedio aproximado pudiera haber alguna diferencia, algún error, pero es aproximadamente 11,11%. Ahí está la respuesta. Esto es lo que verdaderamente subió aproximadamente el gasto común en el año 2023 y no las cifras siderales que algunas plataformas y también algunos medios de comunicación dicen haber generado. Por lo tanto, ahí está. Y si escucharon bien, también se habló acerca de la morosidad, que como vemos no es tan alta como dicen los medios de comunicación y algunos otros actores de este mercado, debido a que justamente están los números absolutamente claros. Debemos recordar que Chile no solamente se caracteriza por ser buen pagador en general, sino que además, al tercer mes de morosidad de gastos comunes, la comunidad está facultada para solicitar el corte de la energía eléctrica, y este medio de presión hace que los gastos comunes, la morosidad de gastos comunes en nuestro país no sea tan alta. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que les sirva esta información y nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao. Llegamos al final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.